Tenemos a continuación la intervención del profesor doctor don Carlos González de Escalada y Álvarez, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Distancia de Madrid, presidente de CISDE con una amplísima experiencia en defensa, en seguridad, en emergencias y en catástrofes, así como y fundamentalmente en la formación tanto en el ámbito de seguridad como en el ámbito de defensa. Su ponencia versa sobre la formación en seguridad y defensa del futuro, la oportunidad de un cambio disruptivo. Pepe, muchísimas gracias por tu presentación. Antes de que se nos olvide, tengo que hacer un poquito de publicidad, un corte publicitario. Tienen ustedes el libro Problemas Emergentes de Seguridad de la edición de hace 2 años, con todas las ponencias. La verdad que es un libro muy rico en ponencias y en trabajos científicos de lo que aquí se dijo exactamente hace 2 años, por si alguno tiene interés en conocer, bueno, pues el trabajo que llevamos recorrido, lo tienen ustedes a su disposición. Cierro la pausa publicitaria y voy a por mi ponencia, que más va a ser una charla, porque dispongo de muy poco tiempo y un viernes a las 8 y pico, pues quizá no pueda abusar más de sus neuronas. Lógicamente, CISDE como institución académica debe plantearse pues cómo va a ser el futuro de nuestro sector. El sector en el que estamos es la formación en seguridad. Y en esa reflexión estoy trabajando y les voy a adelantar algunas conclusiones de un artículo científico en el que estoy trabajando, que espero que se publique el año que viene. La verdad es que tampoco quiero ser excesivamente ambicioso, pero básicamente hoy les vamos a hablar un sobrevuelo rapidísimo sobre lo que ha sido las necesidades de formación militar a lo largo de la historia, los grandes retos que actualmente tenemos en la seguridad nacional. Eso no son ningún secreto, no es ningún secreto porque están publicados, y qué influencia básicamente tiene eso sobre la formación en seguridad y defensa. Y a su vez pues haremos algunas reflexiones sobre oportunidades para ser rompedores en esa materia. Básicamente lo que defiendo es que en el momento en el que vivimos, las instituciones, tanto públicas como privadas, que nos dedicamos a la seguridad, estamos obligados a adaptarnos y adaptarnos rápidamente a nuevas vulnerabilidades y amenazas con las que no estamos especialmente familiarizados. Vamos hacia una formación diversa y de muy alta especialización. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que comprende la formación en seguridad y defensa? Lo que la OTAN llaman DEFSEC, pues la formación militar estatal, la formación policial estatal, los programas académicos superiores, los programas de seguridad privada y los cursos de formación continuada, tanto por parte de instituciones públicas como privadas. La formación en seguridad y defensa tradicionalmente ha sido un monopolio casi exclusivo de los Estados, y pues de manera cada vez más incipiente también ahora de las universidades e institutos universitarios. Si pensamos en necesidades y cambios disruptivos a lo largo de la historia en la técnica militar, pues posiblemente una de las más importantes fue la formación de la falange griega, que estuvo vigente hasta bien entrado el siglo III antes de Cristo. No vamos a profundizar mucho porque no tenemos tiempo. La Legión Romana, si ves la historia de Roma, abarca varios siglos. En su apogeo, la Legión Romana, bueno, pues eran grandes formaciones con unidades especialistas que combatían en grandes despliegues de terreno.
el batallón Inca, una de las grandes innovaciones que tenía es que se dividía en dos. Eran digamos, dos mandos que se combinaban y competían por la gloria para hacerse con un territorio pues bastante grande. En navegación, la Escuela de Navegación de Sagres pues supuso los primeros intentos de navegación científica y revolucionaron la manera que hasta entonces se tenía de entender la cartografía y la expedición náutica. No podemos dejarnos atrás lo que supuso la aparición de los tercios españoles hasta el siglo XVIII, donde básicamente, bueno, pues los tercios españoles, de los cuales nuestras Fuerzas Armadas y nuestro Ejército de Tierra todavía hoy son herederos, pues tuvieron una importancia capital en el poderío militar español en el apogeo de nuestra historia. También disruptivo y muy importante resultó la formación del gran ejército de Napoleón, que hasta entonces pues no había movido tantísimas fuerzas en el campo de batalla, máxime en la invasión de Rusia. El ejército de Napoleón pues bueno, ya tenía un sistema de empleos ya muy similar al que tenemos nosotros, que iban pues desde el simple soldado hasta los mariscales de campo. Ya digamos que la sofisticación de las unidades creció exponencialmente y apareció el concepto de lo que después se conoció como las armas, hoy en nuestros ejércitos especialidades fundamentales. Y quizá uno de los grandes hitos de la formación hasta la actualidad fue la aparición de las academias militares, en las que no me extenderé por ser sobradamente conocidas. Si se fijan, cada reto histórico ha supuesto, en el equilibrio atacante-defensor, pues ha habido toda una serie de innovaciones y de amenazas nuevas. Cuando nosotros hablamos hoy de nuevas amenazas, bueno, las amenazas siempre son nuevas en cuanto que supongan un desequilibrio del atacante contra el adversario. Entonces podemos pensar que innovaciones disruptivas fueron pues la formación cerrada de infantería, como hemos visto la falange griega a través de sus combatientes hoplitas, el catafracto persa, que era una caballería pesada que estaba completamente acorazada, que hacía estragos en las unidades de infantería, si bien era muy lento. Podemos hablar de las maquinarias de asedio, del arco largo, el longbow inglés, el arma de fuego, por supuesto, la aparición de la aviación, la aparición del submarino, la aparición, invención y uso de lo que son los misiles balísticos, la bomba atómica, el satélite, y hoy me planteo si Internet y las nuevas tecnologías pues suponen un cambio disruptivo en la manera de entender el conflicto bélico. No solamente existen innovaciones disruptivas, sino que además el medio bélico se amplía. Desde la prehistoria hemos conocido el medio terrestre y muy poco después, desde la Edad Antigua, el medio marítimo para hacer la guerra. Pero es que ya a partir de los primeros años del siglo XX apareció el medio aéreo. Ya después de la segunda mitad del siglo XX tenemos el medio espacial, que si bien no es un medio bélico muy claro, sí lo es a través del uso de tecnologías de comunicación, y es el medio por el que vuelan los misiles intercontinentales más avanzados. Y en los albores del siglo XXI tenemos un nuevo medio para el conflicto entre Estados-nación y entre individuos, que es el medio ciberespacial. Para mí esto es muy importante. Desde el punto de vista académico, la aparición del medio ciberespacial hay que ponerla de manifiesto, porque ya no se combate solamente por tierra, mar y aire. Desde hace algunos años se combate también en el espacio y en el ciberespacio. Y esto, pues lógicamente, tiene
tiene muchas repercusiones. Las lecciones que nos ofrece la historia pues son obvias, pero conviene recordarlas. Las amenazas siempre evolucionan, y cuando una amenaza evoluciona suele haber una nación o suele haber un grupo que se adelanta, y al adelantarse obliga a los demás a ponerse al día. Pero es que en el siglo XX y en el siglo XXI han aparecido amenazas de corte tecnológico que, como veremos luego, lo están abarcando prácticamente todo. Y además se está acelerando la aparición tanto de del nuevo medio bélico, el medio espacial y ciberespacial, como de amenazas con las que hasta ahora nuestros cuerpos policiales y nuestras fuerzas armadas pues no están excesivamente familiarizados. Y ahora explicaré por qué. Podemos hablar de amenazas emergentes en el siglo XXI, como pueden ser, bueno, pues conflictos bélicos asimétricos, el ciberespionaje, la propaganda 2.0, el terrorismo global, el crimen organizado también de corte internacional, la ideología extremista deslegitimadora de las instituciones, que eso no viene habitualmente en las publicaciones oficiales, pero que yo creo que son muy importantes. Los movimientos migratorios descontrolados, hay toda una serie de amenazas que, bueno, pues son de un corte, digamos, nuevo. Y si nos vamos a la estrategia española de seguridad, pues saben ustedes que hay 15 amenazas, vulnerabilidades y desafíos que no les voy a leer porque sería un poco tedioso, pero las ven ustedes en sus pantallas. Y además, bueno, pues un sencillo análisis nos permite hacernos una reflexión importante. Las competencias directas de las Fuerzas Armadas desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI, pues yo creo que difícilmente abarcarían competencias que hoy sí se le presuponen a nuestros ejércitos. El más claro es la atención a emergencias y catástrofes. Pero es que hay otra serie de ámbitos, como son el ciberespacio, como es la vertiente ciberespacial del espionaje, el ciberespionaje, o incluso ámbitos del terrorismo donde ya, según nuestro marco legislativo, las Fuerzas Armadas también tienen competencias. El teniente coronel de la Guardia Civil, el teniente coronel nos ha explicado pues que en el nivel 5 del antiterrorista, que es una cuestión de seguridad interior, actuarían las Fuerzas Armadas. Esto nunca ha sido una competencia directa. Las Fuerzas Armadas sí han podido actuar en apoyo de las cuestiones que acabamos de decir puntualmente. Es decir, no es nuevo que hubiera soldados apoyando en extinción de incendios o apoyando en calamidades públicas, pero las competencias directas y crecientes de las Fuerzas Armadas nunca han sido tan evidentes como ahora, porque a mi modo de ver vamos hacia un sistema de convergencia o seguridad integral. La seguridad, lo estamos diciendo, es ya cosa de todos, y la seguridad ya no se compartimenta de forma individualizada. Y esto, lógicamente, pues tiene una incidencia directa en cómo será la formación del futuro. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que están creciendo las amenazas y las vulnerabilidades. Son amenazas nuevas. Lo que no es nuevo es que haya siempre nuevas amenazas. Las amenazas van a cambiar y van a mutar. Pero se produce un proceso de aceleración en ese cambio. La amenaza moderna además tiene componentes inéditos, ¿no? Pues como que son globales y son poliédricas. Hoy en día el terrorismo puede usar además, el terrorismo o el crimen organizado, pues pueden utilizar las redes sociales y pueden utilizar el ciberespacio pues para potenciar su poder dañino. Y además son mutantes. Las maneras de actuación que tienen los grupos que nos amenazan o los grupos que generan vulnerabilidad cambian conforme nosotros, los defensores, Fuerzas Armadas, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia o incluso los estudiosos, vamos descubriendo sus modus operandi. Es decir, que hay una mutación, hay cambio y el cambio se acelera. Y eso, pues, lógicamente,
genera un paradigma de que la mutación está cambiando, o sea, las amenazas mutan, cambian y tienen una fuerte componente tecnológica. Los desafíos para el nuevo escenario de seguridad y defensa, bueno, pues es que los gobiernos, y ya se están dando paso en ello, los gobiernos tienen que ir hacia políticas de defensa integradas con panoramas multiamenaza. Ya no, el conflicto convencional ya no es el único que nos debe preocupar. El coronel decía muy bien antes que vamos casi en todos los casos hacia un conflicto híbrido, donde ya el componente de combate puede ser uno, que puede ser el más importante o no. Estamos creando consejos de seguridad nacional en los principales países occidentales y suelen ser ya multidisciplinares, es decir, no solamente compuestos por militares, fuerzas de policías, guardias civiles y servicios de inteligencia, sino también expertos en otras materias. Existe una mayor integración entre Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad interior y existen, bueno, pues desarrollos de estructuras públicas con más o menos retraso de ciberseguridad y ciberdefensa. Y una teórica mayor dotación presupuestaria, aunque solo sea en el caso de la OTAN, por lo menos las declaraciones públicas así lo dicen. Y esto genera unos desafíos muy importantes para los formadores, porque nuestras estructuras nacionales tradicionalmente han estado ingeniadas para el conflicto convencional y la seguridad interior, digamos, analógicas, no digitales. Existe una escasez crónica en el gasto de defensa en los países occidentales, que no tiene visos de revertirse, además de un desarrollo insuficiente de doctrinas multiamenaza en muchos países. Las especialidades fundamentales que estuve revisando yo el otro día del Ejército de Tierra, siendo muy completísimas, quizá no abarcan todo el mapa de amenazas con el que España se va a enfrentar conforme vaya avanzando el siglo XXI. Y existe además una escasez de profesores e investigadores expertos tanto en geoseguridad política como en ciberseguridad. Si ya es difícil para cualquier organización hoy hacerse con los servicios de gente experta en tecnología, es decir, los famosos informáticos, los locos de la informática, ya es difícil hacerse con ellos, imagínense lo difícil que será conseguir formadores expertos en esa materia. Para mí ese es un reto fundamental. Sin embargo, donde hay desafíos, pues existen oportunidades de sencilla adaptación orgánica, pues se pueden aumentar el uso de la teleformación interactiva, que tiene muchas ventajas, lógicamente. Se puede fomentar la formación de expertos tecnólogos en el seno de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales. Podemos aumentar las competencias en política de defensa y seguridad a todos los niveles y también se pueden aumentar, por aumentar se puede aumentar todo. Y bueno, pues se puede aumentar tanto la tradición como la vocación investigadora relacionada con seguridad y defensa. Pero creo que además existe margen para explorar paradigmas disruptivos, es decir, rompedores que te adelanten a lo que puede ser la competencia u otras naciones. Y entre ellos propongo pues sistemas establecidos de detección entre el personal militar y policial con altas capacidades. Altas capacidades significa fundamentalmente sobredotación, personas de alta inteligencia que tengan veleidades por dedicarse a la ciberdefensa y ciberseguridad. La creación, por supuesto, de escuelas especializadas en amenazas 2.0, sistemas de reclutamiento de especialistas civiles basados en valores como patriotismo, solidaridad, etcétera, que puedan servir a nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, pues tenemos reservistas voluntarios que podrían hacerlo. El fomento y dirección de grupos de hacker éticos y una idea que he oído en varios foros, que no sé si se materializará, es la captación de reservistas 2.0, es decir, potenciar un reservismo militar de corte tecnológico. En mi opinión, además, y así lo defenderé en mi próximo artículo, creo que es el momento de que el Ministerio de Defensa de España se plantee la formación de un ejército
de ciberdefensa, es decir, con la misma categoría que tendría el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Cuando se creó el Ejército del Aire era para atender a unas necesidades específicas en un medio específico como era el aéreo, y quizá con el mismo rango que los tres anteriores sea el momento de plantear crear un ejército de ciberdefensa que se especialice en todas estas cuestiones. Todo ello, lógicamente, con unas implicaciones muy importantes. Haciendo un análisis prospectivo, considero que en las décadas que vengan, tanto las escuelas como los institutos universitarios y las universidades, enseñaremos un concepto integrado de la seguridad y defensa que avance hacia una doctrina conjunta, doctrina combinada y sobre todo un concepto integrado, es decir, donde ya no hay compartimentos estancos de lo que hace cada uno para garantizar la seguridad colectiva. No es que vaya a haber, si hay ya claramente un componente tecnológico que nos afecta a todos, la tecnología nos ha cambiado la vida a todos, ya no nos comportamos igual hoy que hace 20 años, un aumento de la teleformación por ser económica y de un altísimo alcance geográfico, y creo que se va a seguir estrechando el concurso, la colaboración entre instituciones públicas y privadas. Lo cual me ofrece como conclusiones, y ya termino, creo que lo estoy haciendo bien, Pepe. Voy rápido, me quedan 15 segundos. Pues mis conclusiones son las que hemos dicho antes. Las amenazas están cambiando, son más y mutan más rápido, sobre todo las que nos pueden hacer más daño. Han aparecido nuevas tecnologías y se ha creado un nuevo teatro de operaciones cibernético. Existe una oportunidad clara de implantar políticas de defensa y seguridad encaminadas, entre otras, al liderazgo tecnológico, y las escuelas militares y policiales, lógicamente, les va a tocar, les guste o no, liderar la reformulación doctrinal en el nuevo panorama internacional. Con lo cual, trato de validar en esta charla la tesis de que efectivamente, ante lo que nos viene, pues tendremos que adaptarnos y adaptarnos rápido. Muchísimas gracias.